Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Alam, gilatbao.cl. Ahí nos pueden encontrar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Yom Teruah, Rosh Hashanah, un poco algunas vistas de esta fiesta que podamos encontrar en el Brit Hadashah, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, también llamado, y algunos textos que nos dan luces, ¿cierto?, sobre esta festividad y sobre algunos puntos, digamos, sobre el Mesías. Así que todo eso haremos si el Eterno así lo permite. Bien, de todas las festividades, hablemos de las 7 festividades bíblicas. Quizás esta de Rosh Hashanah es una de las más, como, ¿cómo podríamos decirla? Como con un significado detrás un poco más desconocido, quizás. Eh, no hay muchos aspectos sobre esta festividad que nos revele la Torá. ¿Ok? Solamente el hecho de tocar la trompeta. Pero en realidad en este día se hacen muchas más cosas de las cuales la escritura no habla de manera tan explícita. ¿Ok? Entonces es una festividad de la cual no hay muchos mandamientos en la Torá y es difícil de saber qué es lo que se hacía, ¿no? Salvo por la tradición y por lo que ha sido la costumbre del pueblo judío hasta el día de hoy. Entonces, no se revela exactamente cuáles son los mandamientos y cuál es el significado de estos. Pero sabemos que tenemos que hacer sonar el shofar. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Por ejemplo, cuando aparece en la escritura, lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, donde nos habla del de la primera celebración, ¿cierto?, de Yom Teruah, del día al sonar la trompeta, luego del regreso del exilio babilónico. Se dice: entonces él les dijo: id y comed la grosura, bebed la dulzura, enviad porciones a aquellos para quienes no hay nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Adonai es nuestra fortaleza. Esas palabras, ¿cierto?, que son un estandarte para muchos, porque dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Adonai es nuestra fortaleza. ¿Cierto? Eso viene en el contexto de esta festividad, Yom Teruah, Rosh Hashanah. Y como hablábamos en la mañana también, dice: hay que tener gozo. El gozo de Adonai es nuestra fortaleza. Por lo tanto, celebremos esta festividad aún con lo que nos falta. Recordemos que ellos venían del exilio de Babilonia y habían perdido familia, posesiones y muchas cosas. Podrían tener, a lo mejor no tenían motivos para celebrar, salvo el poder retornar, pero había muchas cosas que se habían perdido. Pero aún así dice: el gozo de Adonai es nuestra fortaleza. Ahí está la clave, ¿cierto? Entonces Edras y Nehemías le están diciendo al pueblo: hoy mismo, este mismo día es un día sagrado, apartado. Hoy comenzamos, de hecho, esos días de reflexión hasta llegar a Yom Kippur. Esos días estaban comenzando ellos. Pero no se aflijan, no se aflijan. En este día dice: coman la grosura, beban la dulzura. Es decir, regocíjense, hagan un banquete en este día. Podríamos tener motivos para arrepentirnos, para buscar, ¿cierto? Los motivos de por qué volvimos del exilio, por qué caímos en desgracia, por qué perdimos todo lo que hemos perdido. Pero también sabemos que este día es un día sagrado donde el Eterno mandó a congregarnos. Por lo tanto, dice: no se entristezcan, porque la fiesta se celebra con alegría. Y aunque entremos en un periodo donde sí debemos arrepentirnos, sí debemos reflexionar, dice: háganlo entrando con alegría. Como quien sabe que entra a cierto lugar, que es su casa a compartir, donde es un lugar seguro, ¿no? Nuestro hogar tiene que ser un lugar seguro, donde uno pueda comentar si tiene algún problema, alguna dificultad, alguna falla, algún error, y no ser lapidado. Al contrario, ¿cierto? En medio de la comida, la bebida, saber que aún si hemos fallado, nos podemos mirar al rostro, perdonar y seguir adelante, apoyarnos, ¿cierto? En parte,
Eso es lo que representó para ellos. El gozo de ese momento representaba también el saber que había cosas que había que arreglar, solucionar, perdonarse, pedir perdón, pero tenían el respaldo ahora de que el Eterno está con nosotros. Estamos alegres por eso. Como el pueblo de Israel vemos que comieron cosas, ¿cierto? De la grosura, de la dulzura que había ahí, ¿cierto? De su alimento ahí, del ganado, de los animales y de las preparaciones que hacían. Esto era un símbolo de que tendrían un año bueno, feliz, rico, abundante en agricultura, ¿cierto? En cosecha, en trabajo, en el sustento, y que habría alegría y dulzura para compartir con sus seres queridos. Una forma, ¿cierto?, de preparar el camino. Sabemos que a partir de ahora, que hemos vuelto, retornado, las cosas serán mejores. Ya no serán amargas, serán dulces. Ya no serán días tristes, ahora volverán a ser días de acercamiento, ¿no? Entre unos y otros. Ahora, eso en el contexto, ¿cierto?, de cuando aparece esta festividad volviendo del exilio babilónico, porque en realidad en el resto de la Torá hay pocas menciones de la celebración de esta festividad. Nosotros encontramos el Levítico 23 o el número 29, entre otros versos de la Torá, que hay algunos días festivos principales, ¿no? Está Pesaj, la Pascua, Shavuot, la fiesta de las semanas, o también llamada Pentecostés, Sukkot, la fiesta de las cabañas o de las enramadas, Rosh Hashanah o Yom Teruah, el día del sonar la trompeta, y Yom Kippur, el día de la expiación, o Yom Kippurim, como se le llama en la Biblia directamente. Y de esas festividades en general se conoce el significado, ¿no? De Pesaj, de Shavuot, de Yom Kippur, Sukkot. De hecho, todas las fiestas giran en torno a algo: una cena, una comida, construir una cabaña, pedir perdón, etc. O comer matzá, por ejemplo, en Pesaj. Pero sin embargo, Yom Teruah es poco claro, ¿cierto?, dentro de la Torá, y se le llama Yom HaTeruah, el día de la trompeta, del sonar trompeta, o el del sonar, eh, literalmente así, como el día del sonar. Y hay quien, ¿cierto?, atribuye ese día dentro de la tradición a lo que fuera el comienzo del nuevo año, el comienzo también de los 10 días de arrepentimiento y perdón para prepararse, ¿cierto?, al día 10º del mes de Tishrei, que sería el mes de la expiación, el día de la expiación. Ahora, ¿por qué Yom Teruah también es un día de arrepentimiento, perdón y expiación? Porque la Torah es clara en que este día es Yom Kippurim, el día de la expiación. ¿Por qué también se le asigna a Yom Teruah o a Rosh Hashanah esta categoría? De hecho, no se menciona en la escritura el tema del arrepentimiento. La Torah nos dice: en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis una santa convocación. No harás ningún trabajo cotidiano para vosotros, será un día de sonar trompetas. Entonces, según la Torah, solamente existe ese mandamiento, que es tocar o hacer sonar una trompeta, un sonido, un soplido, un sonido estruendoso, que es como el sonido de una trompeta. Específicamente el shofar, un cuerno de carnero. En otra oportunidad, ¿cierto?, explicamos el porqué del cuerno de carnero. Dice: será para ti un día de tocar trompeta. ¿Cuál es el punto de tocar esa trompeta o ese sonido? ¿Cierto? De hecho, la Torah tampoco dice por qué. No lo menciona. Y tampoco hay un indicio de que estén conectadas ambas fiestas, es decir, Yom Teruah y Yom Kippurim. No se mencionan como conectados, ¿cierto?, entre 10 días, como nos enseña la tradición. Entonces, em, hay cosas que nosotros podemos entender mejor de la Brit Hadashah, por ejemplo, el Nuevo Testamento, a la luz de la Torah. Pero también hay cosas que podríamos entender mejor de la Torah a la luz del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Porque también nos traen algunas
digamos, prácticas de cómo el pueblo judío celebraba esto. Eh, de hecho, el Brit Hadashah es una buena fuente para indicarnos sobre algunas fechas un tanto poco oscuras en su explicación para darnos a entender un poco más claramente qué es lo que se celebraba. Por ejemplo, Pablo Shaul escribió en 1 Corintios 14:8, porque si la trompeta hace un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Ok? Entonces, hay algunas interpretaciones sobre el tema de la trompeta. Y Pablo aquí plantea una idea. El hecho de que hay una guerra y una guerra espiritual. Hay algo que está vinculando, ¿cierto?, al Yom Teruah, el día del sonar la trompeta, con un día, ¿cierto?, de alarma, un día de guerra, un día donde se prepara para una batalla y donde tiene que haber una dirección correcta. Hay una preparación para una batalla y hay un sonido que despierta para esa batalla. En tiempos de guerra, cuando un enemigo se acerca, por supuesto tiene que haber una alarma para que la gente pueda saber que viene un enemigo. Es lo que sucede hoy día, ¿cierto? En Israel, por ejemplo, cuando lanzan cohetes desde la franja de Gaza. Suena, ¿cierto? La alarma, la gente sabe que tiene unos minutos para esconderse. Y dependiendo de la ciudad y de la cercanía que tienen, ¿cierto? Desde el lugar donde están haciendo estos lanzamientos, la gente sabe, tengo 2 minutos, si no me equivoco es como lo mínimo, o 5 o 10 minutos para esconderme y poner el resguardo, ¿cierto? A mi familia, por ejemplo. Dice la escritura, número 19, cuando salgáis a la guerra a vuestra tierra contra el enemigo que os oprimiere, entonces tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados delante de Adonai vuestro Dios y seréis salvados de vuestros enemigos. Y ese versículo dice específicamente que cuando hubiese momentos difíciles, ¿cierto? De batallas, Israel no iba a estar solo. El Eterno iba a estar a su lado. Pero la ayuda no iba a ser algo automático. No es que venía el enemigo, no nos importa a nosotros porque Dios está con nosotros, que vengan nomás y Dios ahí lo destruirá. No se trataba de eso, ¿cierto? No es que Dios fuera, digamos, un guerrero, que la escritura lo llama, ¿cierto? Ishmael Hamá, un hombre de guerra, le llama como un varón de guerra, un héroe, ¿cierto? Claro, el Eterno pelea batallas por nosotros, defiende, pero no es algo automático. No es que yo esté ahí y sencillamente Él está peleando si viene un enemigo contra mí y a mí no me toca nada y nadie me hace nada. No se trata de eso. No es una ayuda automática. Cuando el Eterno eh, interviene, ¿cierto? Es también por algún llamado. Cuando requerimos de su ayuda, tenemos que invocarle, tenemos que llamarle. No es algo automático. Debemos hacer sonar una trompeta, por tanto. Y por lo tanto, es como si de alguna forma llamáramos la atención de Dios para que Dios viniera, ¿cierto?, en contra de nuestros enemigos y de los que se levantan contra nosotros. En el tiempo de angustia nos volvemos a Él y Él es el que nos salva. En momentos donde ya nuestra mano no es, digamos, autosuficiente, tiene que venir el todo suficiente para rescatarnos. Pero no es automático. Él nos salva siempre y cuando también nosotros le llamemos, le hablemos, le busquemos. Por lo tanto, como creyentes, podemos tener dos tipos de peligros. Hablemos del peligro físico, porque hay quien puede querer dañarnos, ¿cierto?, a nosotros, pero también puede haber un peligro espiritual, una batalla que esté más allá, ¿cierto?, del alcance de lo físico. Y 10 días antes de Yom Kippur, el día de la expiación, sonaba el shofar y le pedíamos, en el fondo, al eterno a Dios, que Él viniera y nos liberara, que Él viniera y nos defendiera, que Él viniera, ¿cierto?, en contra de algo que, que podría a nosotros perjudicarnos y nos pudiese salvar. Entonces, vemos que Yom Teruah es un tiempo para Teshuvah, el arrepentimiento,
y una preparación en el fondo para el día de la expiación. Hay un llamado porque hay una preparación. Dice Shaul, si suena un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces tiene que haber un llamado adecuado para prepararse para el día de la batalla. De alguna forma u otra, en el Yom Kippur están ahí, hay una batalla por nuestras almas, por nuestras vidas, para saber el decreto final. El sonido del shofar nos recuerda la necesidad que tenemos de volvernos a Dios, arrepentirnos, corregir nuestros caminos, y el sonido nos ayuda a reconocer también que necesitamos llamarle a Él. Y así también entendemos que Él nos llama. Él nos llama a nosotros a cambiar y nosotros lo llamamos a Él para que Él nos salve. Lo llamamos para que Él nos redima, nos perdone, nos expíe. Y Él nos llama para despertarnos y volvernos hacia Él. La Torá nos recuerda que de hecho sin arrepentimiento y sin sacrificio no hay perdón de pecados. ¿Cierto? Ahí está el libro de Hebreos, entre otras declaraciones que dicen sin remisión, ¿cierto? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin sacrificio, en el fondo, no hay perdón de pecados o remisión, ¿cierto? Restitución. Y de alguna forma u otra esto nos recuerda también un sacrificio. Y Yeshua, nuestro sacrificio, y también es nuestra responsabilidad que tomemos en cuenta el peso que tiene, ¿cierto? El sacrificio que Él dio por cada uno de nosotros para poder redimirnos y salvarnos. Para que haya remisión de pecados y para que el Yom Kippurim, el día de la expiación, tenga una completa, digamos, funcionalidad que de verdad sirva y que de verdad se complete en nuestra vida, tiene que haber un reconocimiento, ¿cierto? De que hay un sacrificio de por medio. Y eso pesa sobre nosotros. De alguna forma u otra tenemos que entenderlo. Entonces, el shofar nos alerta a todos, ¿cierto? De que tiene que haber un sacrificio. Y ese sacrificio nos dice la Brit allá, que es Yeshua, el Mesías de Israel. El Mesías de Israel y para las naciones también. Y que es mejor en el momento de la tribulación y de la guerra estar alertas y tomados de su mano, que estar vagando y cuando suena el sonido no entender por qué suena. Es mejor entender el sonido y prepararse para aquel día, que suene y que nadie sepa por qué está sonando, ¿cierto? Cuando, imagínense, si hubiese un tsunami y sonara una alarma y nadie saliera de sus casas, ¿cierto? Para subir a los montes, gente perecería. Por lo tanto, cuando uno sabe, ¿cierto? Y conoce el sonido, puede salvar y librar su vida. De alguna forma u otra, entendemos que el sacrificio del Mesías fue una vez y para siempre, Baruch Hashem, pero tiene que hacer un eco en nuestra vida. Tiene que despertar algo en nosotros. No basta solamente con que el Mesías haya hecho su misión completamente, sino que si eso nos despierta en nosotros el arrepentimiento, el volvernos hacia el Padre, realmente nos estaría resultando, ¿cierto? En algo, haciendo algún efecto en nuestra vida. Es lo mismo que decíamos, que no es que porque viene un enemigo el Eterno se pone entre medio, nos salva, nos libra, sino que realmente tiene que haber una alarma, un sonido, una alerta, un llamado. Llamar al Eterno para que Él nos defienda. Llamar al Eterno para que Él nos salve y nos redima. Para entrar en la seguridad de su salvación. De hecho, una de las costumbres en esta fecha es leer, ¿cierto? La Kedat Itzhak, la atadura de Isaac, cuando fue atado, ¿cierto? Por su padre Abraham para ser sacrificado. Recordando, ¿cierto? Cómo el Eterno en el último momento lo salvó a Isaac y a Abraham de matar a su propio hijo, proporcionando un sacrificio expiatorio. Tal vez, ¿cierto?
la consecuencia de el llamamiento de Abraham, la fe a la que fue llamado Abraham, para ser padre de multitudes, para realmente poder él salvar a toda la generación que vendría después de él, porque el Eterno le prometió que serían en él benditas las familias de la tierra y su descendencia, para poder salvar y redimir a toda su descendencia que estaba, ¿cierto?, digamos, en sus muslos, tendría que haber un sacrificio, ¿no? Y de alguna forma u otra le estaba ejemplificando a Abraham, tiene que haber un sacrificio. Este pacto, esta promesa que te he hecho, la cumpliré, pero no puede haber salvación, redención para ti, para toda tu descendencia, si no hay un sacrificio. El pacto nos recuerda, ¿cierto?, las promesas realizadas, pero el sacrificio tiene que ser lo que lo consuma. Por eso también cuando Abraham hizo un pacto con el Eterno, no solamente cortó el prepucio, ¿cierto?, de su carne, sino que también recuerdan que se hizo el pacto de las mitades, donde hubo un sacrificio y pasaban entre medio de los sacrificios para sellar el pacto. De alguna forma u otra le demostró que su descendencia, que venía después de él, para salvarla, redimirla y que fuera bendita, también requería de un sacrificio. Y tal vez le enseñó que el valor de ese sacrificio era entregar al mismo de su descendencia. Es decir, todo el precio de toda la descendencia de Abraham recaía sobre su hijo primogénito, porque era él, en el que podía, ¿cierto?, multiplicarse. En el fondo es como decir que todo el equivalente de su descendencia era equivalente a su propio hijo. Y dar la vida de su hijo era como sacrificar también la vida de todos los que vinieran después para también que se cumplieran sus promesas. Y lo cierto es que esto era un poco paradójico, ¿no? Porque si moría su primogénito, ¿cómo iba a tener mayor descendencia? Y el Eterno le demostró también que esto podía venir con un sacrificio, que Él iba a proveer, para que Él y su descendencia encontraran la expiación y la salvación, y que el pacto en cada uno de Él y su descendencia se consumara. Y ese era, ¿cierto?, el sacrificio que Él iba a destinar, ¿cierto?, para este fin. Nosotros sabemos que este es Yeshua el Mesías. Por eso Él fue sacrificado en nuestro lugar. Pagó el precio en su totalidad de todos, digamos, los descendientes de Abraham y de todos los que estaban con Él, ¿cierto? De una vez y para siempre. En el Brit Hadashah también encontramos el siguiente versículo. Lucas 24:32. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Yeshua caminó con sus discípulos, les explicó las escrituras y les habló también de los misterios de la escritura y del sentido literal. Les explicó lo que estaba oculto, pero también lo que estaba revelado. Cuando leemos la lectura, ¿cierto?, de Itzhak, no sabemos realmente qué es lo que pasa por la mente de Abraham. No sabemos por qué emoción está pasando cuando tiene que matar a su hijo. Realmente difícil imaginarlo o querer imaginarlo. Muy difícil. Pero en la carta de Hebreo nos dice, con la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Itzhak, y él había recibido las promesas y ofreció a su hijo unigénito, concluyendo que Dios era poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde también lo redimió en un sentido figurado. También dice de donde también lo recibió, perdón, en un sentido figurado, levantarlo de los muertos. Entonces Abraham, según el libro de Hebreos, en ese misterio que nos revela, es que él estaba pensando que su hijo resucitaría. Es decir, de alguna forma, ese significado profundo
está oculto ahí en la historia es que él creía en la resurrección. Por lo tanto, el monte Moriah, según la tradición, es el monte del templo. Y Itzhak llevó esa leña, ¿cierto? Cuando iban camino al monte, en su hombro, así como la llevó Yeshua. Todo un paralelo, ¿cierto? Para darnos a entender que él era el Cordero de Dios. Que él era el Cordero que iba a ser proporcionado, ¿cierto? En- ¿cómo se llama? En reemplazo de Itzhak. La palabra Cordero, ¿ya? En la palabra Cordero hay una alusión entre Yeshua, por ejemplo, eh, entre la atadura de Itzhak y también el sacrificio de Pesach. Por ejemplo, ahí hay varias, en realidad si nos detuviéramos a hablar en ese episodio, podríamos explicar realmente todas las alusiones que hay, ¿cierto? En ese texto. Por ejemplo, que viaja 3 días a Abraham y 3 días también Yeshua estuvo en tumba. Así también 3 veces oró en el jardín de Getsemaní, etc. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dice Mateo. Génesis dice, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. También Abraham carga un burro, ¿cierto? Para llevar todas las cosas. Y así también sabemos que ese burro aluda al Mesías, porque dice un pasaje de Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, grita, hija de Jerusalén, aquí viene vuestro rey a vosotros, justo y humilde Salvador, y cabalgando sobre un asno, un pollino hijo de asna. Y adicionalmente hay una idea que señala el Talmud, por ejemplo, sobre este tema, que dice, quien ve un burro en un sueño debe anticipar la salvación. Dicen los sabios que quien sueña con algún burro en sus sueños es porque debe, dice, anticipar salvación. Algo está anticipando, dice. El que vea un burro en un sueño dice que es salvación, como lo vio también el profeta. Eh, de ahí, cierto, que sale una frase en hebreo, bueno, que se habla del burro del Mesías, aludiendo, ¿cierto?, a que él se montaría en un burrito. Y así también Yeshua aparece en Jerusalén montado en un burro. Y así, ¿cierto? Em, Otro pasaje dice, Mateo 26:39, él avanzó un poco más y se postró sobre su rostro y oraba, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice el libro de Génesis, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Es decir, eh, hubo una prueba ahí, ¿cierto? Abraham fue probado, el Mesías fue probado. Hay un significado en la prueba de la fe. Hay una puesta a prueba de la fe, ¿cierto? Entonces, cuando entendemos lo que conlleva el cumplir el mandamiento del Eterno, ¿qué es lo que requiere el Eterno de nosotros? ¿Por qué en una fiesta como Yom Teruah no hay alusión a muchos mandamientos? ¿Por qué solamente el sonar de una trompeta? Nada más. La Torah no dice nada más. Nosotros este día podemos hacer muchas oraciones, bendiciones, cánticos, comida y de todo un poco. Pero la Torah solo dice, hará sonar Teruah, ese sonido de trompeta, el sonar de la trompeta. Realmente es una prueba de fe para cada uno de nosotros, para ver si de verdad podemos llevar la carga, podemos llegar a cumplir el mandamiento del Eterno. Estamos capacitados para cumplir su palabra y tenemos que darnos cuenta de que muchas veces no hemos estado capacitados para cumplirla. Y ese sonido del shofar nos tiene que preparar, porque a veces uno dice, ya, no he estado yo eh, preparado, dispuesto para cumplir su Torah, pero también puede ser que vengan ahora enemigos, otros que también vengan contra mí. Y si yo no estoy preparado, ¿quién me va a defender? Y si yo he fallado y yo no he hecho las cosas bien, no estoy preparado para cuando me ataquen.
cuando venga un momento de batalla. Y ahí entra nuevamente el sonido de la trompeta, para llamar a que Él sea el que nos defiende. Que Él nos defienda, ¿cierto? Ante nuestra debilidad. Entonces, de alguna forma u otra, ese llamado de la trompeta es para ver qué tan dispuestos estamos, qué tanto hemos hecho, y si estamos preparados o no para la batalla. Si estamos preparados o no para dar cuenta. ¿Estamos listos? ¿Nos hemos puesto a cuenta realmente? ¿Estamos listos y preparados para la batalla? ¿O el sonido todavía es incierto? Y nuestra batalla, día a día, ¿cierto? Contra nuestra inclinación al mal, contra las cosas que pasan en el mundo, es siempre difícil, y es continua y es constante. De hecho, en el día del Yom Teruah, la costumbre es hacer sonar el sonido muchas veces, más de 100 veces. Prácticamente nos recuerda que tiene que ser una alarma constante en nuestra vida. El cumplir, ¿cierto?, con su palabra es una batalla. Hay un solo mandamiento en esta fiesta: escuchar la trompeta, despertar para la batalla, alarmarnos, ¿cierto? Y pedirle a Él que Él sea nuestro rescate y nuestro auxilio. Porque en el día posterior, cuando habla las profecías, ¿cierto? En los profetas, realmente dice que el Eterno vendrá y vendrá a imponer castigo, vendrá con juicio a las naciones, también a su pueblo. Él vendrá, ¿cierto?, como un juez, un regidor. ¿Y quién podrá permanecer en pie en aquel entonces? Lo único, ¿cierto?, que tiene este día es despertarnos. No tiene más allá que eso, porque eso lo vale todo. En el momento, ¿cierto?, en que uno se despierta, si no es capaz de levantarse o hacer algo, ahí quedó. Ahí quedó todo. Puede uno tener muchos ánimos, estudio y conocimiento de hacer cosas, pero si no se levantó, no se despertó y no empezó a hacer cosas, se quedó atrás. Y entero hace un llamado a despertar y a hacer lo que tenemos que hacer. Nada más que eso. La Torah no explica más que eso porque es eso. Despertar a nuestro llamado. Llamarlo a Él en cuanto a lo que necesitamos, que Él nos rescate, salve y nos libre. Esa es la conexión que hay, ¿cierto? ¿Por qué un solo mandamiento? Realmente. Él probó a su hijo, probó a Abraham y por supuesto también nos prueba a nosotros. Y así tenemos nuestra disciplina diaria, el despertar, el abrir nuestros ojos cada día, cada año que pasa. De alguna forma u otra el Eterno ve si lo que Él ha depositado en nosotros tiene fruto. Cuando uno mira, ¿cierto?, un árbol, uno puede analizar, a lo mejor cuando tiene fruto, ay, tiene fruto o no, pero uno puede mirar también un árbol todo el año. ¿Dará o no dará fruto? Hará un buen tiempo, se pondrá bien este árbol, dará aquí y allá, está recogiendo los nutrientes, se está preparando o no. Si uno le hace un análisis un poquito más profundo, podría saber a lo mejor si va a dar un bueno o mal fruto. No solamente cuando llega la época. Y en Teruá no es una época directamente a lo mejor de cosecha, aunque sí en Sukkot sí se da, pero no es para eso la fiesta. Es para analizarse antes de la cosecha, que va a venir el Sukkot. Analizar antes de la cosecha si de verdad este árbol está dando fruto o va a dar fruto o no. Ha hecho lo que tiene que hacer o no. Va a dar fruto o no en Sukkot. Va a poder presentar estas hojas en Sukkot para anunciar salvación. Va a poder sacar ese árbol los frutos de la cosecha, como los primeros frutos y también los diezmos que se llevaban en Sukkot. ¿Estará preparado o no? Y el árbol, dice Yeshua, que no da fruto, merece ser cortado. Entonces un análisis, un, un análisis en el tiempo, para ver si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, es ahí la reflexión, no quiero extenderlo mucho más, así que seguir
en este camino, ¿cierto? Que nos lleva a las festividades próximas, que el Eterno nos ayude, que el gozo, como dice ahí, de Adonai sea nuestra fortaleza. Amén. En todo tiempo. No importa que sea difícil, lo que hayamos perdido, lo que nos falte, si realmente servimos con alegría y Él es nuestro gozo, nos pararemos al día siguiente, aunque hayamos sido derrotados un día, y diremos, el Eterno es quien me defiende. No importa que caiga 1000 veces, Él es el que. Amén. Que el Eterno bendiga a todos. Shavuot.